Un barco lleno de oro y otros tesoros valorados en más de 13 millones de dólares fue encontrado en medio del desierto de Namibia después de casi 500 años. El trabajador que lo encontró estaba buscando diamantes, pero terminó con algo mucho más valioso para la historia. Había algunos bloques de cobre, algo de madera, tuberías y colmillos de elefante. Los mineros llamaron a un arqueólogo que pronto se dio cuenta de que no era una playa alterada como pensaban, sino un naufragio. Todas las pruebas mostraron que se trataba de un barco mercante portugués, Bom Jesus, que desapareció en el siglo XVI. Los expertos creen que era un tipo especial de barco, más grande, fuerte y resistente que los antiguos barcos de Portugal y España. Estos navíos se construyeron para llevar a los exploradores portugueses en largos viajes a lugares lejanos como India, China y Japón, y regresar con toneladas de carga. Es probable que el Bom Jesus estuviera transportando tesoros de Lisboa, Portugal, hacia el oeste de la India. Pero parece que en su camino alrededor del extremo sur de África, cerca de Namibia, una gran tormenta empujó al barco demasiado cerca de la costa. El barco chocó contra una roca, se volcó y se rompió, y se hundió en el océano. Los arqueólogos encontraron un tesoro del cofre del capitán bajo el agua, que probablemente se cayó cuando se rompió el casco de madera. También hallaron piezas del barco esparcidas a lo largo de la costa, tal vez por la violenta tormenta y más tarde por la construcción en la zona. La tormenta debió haber sido muy feroz, pero no se encontraron muchos huesos, lo que significa que la mayoría de la tripulación podría haber sobrevivido o se perdió en el mar. El barco estaba dividido en 3 secciones y sorprendentemente bien conservado, gracias a las gruesas capas de arena que lo cubrían y prevenían su deterioro. Los arqueólogos que estudiaron el naufragio descubrieron más de 40 toneladas de carga. Había cañones, espadas, bloques de metales como plomo y estaño, telas y herramientas que los marineros usaban para navegar siguiendo las estrellas mientras cruzaban el océano. El descubrimiento más emocionante fue el de 1845 lingotes de cobre que pesaban entre 16 y 17 toneladas. Estos lingotes de cobre, de metal puro, están todavía en excelentes condiciones porque el casco del barco y las capas de arena los protegieron del agua del océano. Los científicos incluso lograron leer las marcas comerciales que tenían y descubrieron que fueron fabricados por una compañía comercial alemana muy rica. También había más de 2,000 monedas brillantes de oro y plata de diferentes países, de acuñación portuguesa, veneciana, francesa y morisca, y 105 colmillos de elefante enormes que pesaban alrededor de 2 toneladas. Los colmillos probablemente estaban destinados a convertirse en artículos de lujo en el destino. Los arqueólogos tomaron algunas muestras de ADN de los colmillos y descubrieron que provenían de elefantes de bosques y sabanas de África Occidental. Los investigadores tuvieron suerte de que el barco fuera encontrado en una zona restringida de extracción de diamantes. No hubo carroñeros que pudieran apoderarse de los tesoros. El Bom Jesus sigue siendo el naufragio más antiguo y valioso que se ha descubierto en la costa occidental de África subsahariana. Otro naufragio encontrado recientemente por accidente estaba enterrado bajo una duna de arena de 3 metros de altura cerca del mar Caspio. Algunas personas lo llaman el lago más grande del mundo y tiene niveles de agua que suben y bajan con el tiempo debido a los cambios en los patrones climáticos. Estos cambios pueden mover la arena y develar cosas como este naufragio y otros tesoros a lo largo de la costa. A medida que la duna desaparecía lentamente, el barco comenzó a mostrarse. Antes de desenterrarlo, los científicos estaban preocupados de que las olas del mar pudieran dañar el naufragio. Para protegerlo, construyeron un muro usando miles de sacos de arena para mantener las olas alejadas. Cuando la nave fue descubierta, se dieron cuenta de que era un barco mercante de 3 mástiles y 28 metros de largo con un fuerte casco doble. Las muestras de madera evidenciaron que fue construido entre los siglos XVIII y XIX, utilizando árboles como pino silvestre, abeto y alerce de la zona del río Volga o del Cáucaso. Incluso encontraron trigo sarraceno y plantas de la misma región, que probablemente se comerciaban o se usaban para alimentar a los marineros. Esto prueba que el barco era parte de un grupo de naves mercantes que antiguamente navegaban por el mar Caspio. Un pescador aficionado,
Gürkan Gürbüz, que estaba a 6 metros bajo el mar frente a la costa de Turquía, notó algunos restos metálicos enormes. Tenía una cámara submarina, así que hizo tomas del descubrimiento y las llevó a los científicos. Ellos inmediatamente comenzaron una investigación y descubrieron que debía ser un naufragio de las primeras décadas del siglo XX. Podría ser uno de los barcos del Imperio Otomano que tenían la importante misión de entregar suministros, pero desapareció sin dejar rastro. Los científicos obtuvieron permiso para estudiar en detalle este naufragio del Mar Negro con el fin de aprender más sobre sus misterios. Esperan encontrar los documentos del astillero para obtener algunas respuestas, ya que el barco en sí está en condiciones terribles y es complicado trabajar con él. Unos robots submarinos que pertenecen a una empresa de petróleo y gas notaron cientos de ánforas antiguas intactas en el lecho marino del Mediterráneo Oriental. Los expertos piensan que esas jarras tienen 3.300 años. Esto convierte el hallazgo en el naufragio más antiguo en aguas profundas. Probablemente, las jarras se usaban para almacenar aceite u otros productos agrícolas como frutas. Esto demuestra que las personas que hicieron estas ánforas organizaron el comercio marítimo y poseían increíbles habilidades de navegación. Parece que los antiguos marineros lograron atravesar el mar Mediterráneo sin tener una línea de vista a ninguna costa. Todo lo que podían ver era el horizonte, por lo que debieron haber usado el sol y otras estrellas para orientarse. Frente a las costas de Sicilia, a unos 6 metros bajo la arena y la roca, unos arqueólogos encontraron un naufragio tan antiguo que no están seguros de qué materiales se usaron para construirlo. Creen que el barco es del siglo V o VI a.C., lo que significa que tiene más de 2.500 años. Este antiguo barco no estaba solo. Los investigadores también encontraron 2 anclas de hierro en forma de T invertida de alrededor del siglo VII de nuestra era y 4 anclas de piedra de tiempos prehistóricos en las cercanías. Uno de los anclajes de piedra estaba roto y podría haber tenido piezas de madera unidas para ayudarlo a sujetarse al fondo marino. Descubrieron que el barco en sí fue construido usando solo la técnica de sobrecasco. Las tablas de madera del barco estaban conectadas tan firmemente que podían soportar la embarcación por sí solas, con vigas añadidas solo para hacerla más fuerte. Lamentablemente, el casco de madera del barco es muy frágil ahora porque unas pequeñas criaturas marinas que comen madera lo han dañado con el paso de los años. Los científicos están siendo muy cautelosos mientras lo estudian para asegurarse de que no se desintegre. Este descubrimiento es de gran relevancia porque fue construido durante una época en la que Sicilia era sumamente importante para el comercio. En ese entonces, los griegos y los púnicos estaban tratando de tomar el control de los mares mucho antes de que Roma se convirtiera en el gobernante del Mediterráneo. Al estudiar este barco, los científicos esperan aprender más sobre cómo las personas viajaban y comerciaban en esos tiempos antiguos. Otro naufragio, esta vez frente a la costa de Kenia, podría ser del último viaje de Vasco da Gama. Este explorador portugués fue el primer europeo en llegar a la India por mar alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Unos pescadores locales descubrieron el naufragio en cuestión en 2013. Cuando un arqueólogo submarino vino a investigar, encontró algunos tesoros en el lugar: colmillos de elefante y valiosos lingotes de cobre. Si este descubrimiento realmente está relacionado con Vasco da Gama, entonces debe ser del siglo XVI. Fue el año de su tercer y último viaje a la India. Da Gama lideró una gran flota de 20 barcos, uno de los cuales era el San Jorge. La mayor parte del barco está oculta bajo capas de coral, y un equipo completo de científicos está excavando cuidadosamente las fosas para encontrar partes de la estructura de madera y el casco del barco. Los veranos en el Medio Oriente se vuelven tan calurosos que cambian dramáticamente el paisaje y hacen que ciudades enteras resurjan del pasado. Esto fue lo que sucedió en 2018 cuando una ciudad construida por un imperio misterioso en el río Tigris finalmente fue liberada de su trampa de agua. Los arqueólogos corrieron allí, ya que no querían perder la rara oportunidad de excavar el sitio y aprender más sobre la historia del lugar. Ellos creen haber encontrado la ciudad de la Edad de Bronce Sakiku, fundada hace más de 3.000 años y completamente sumergida en los años 80 cuando se construyó una presa en su lugar.
Solía ser un centro concurrido del Imperio Mitanni para las caravanas en la popular ruta comercial. Tenía agua, lo cual es una rareza en la zona y era una garantía de éxito. Sabemos muy poco sobre el una vez poderoso imperio, ya que los científicos no han encontrado ninguna crónica escrita en los sitios excavados. Por eso, los arqueólogos estaban emocionados al hallar todo un palacio destinado al gobernante. Varios años después, cuando la zona volvió a estar libre de agua, encontraron algunas fortificaciones para proteger la ciudad de los enemigos. El momento culminante de su expedición fue el hallazgo de un enorme almacén público para bienes de comercio y cosechas, montones de trigo y cebada, y metal y madera importados. El pan era el alimento básico y también les encantaban las grandes ollas de sopas y guisos de vegetales para el almuerzo. Cada hogar criaba ovejas, cabras, vacas y cerdos, por lo que tenían una fuente constante de leche y carne para ocasiones especiales. Todas las construcciones halladas hasta ahora fueron hechas con ladrillos moldeados de barro. Las paredes que estuvieron bajo el agua más de 40 años están tan bien conservadas que parece que hubieran sido sumergidas ayer. El Palacio Real se destaca porque es más grande que otras construcciones. Tiene paredes más gruesas e incluso pavimentos hechos de ladrillos de barro cocido que fueron sellados para ser impermeables. El rey debió haber tenido buenas relaciones con el emperador, del cual Sakiku dependía. Los comerciantes que vivían en la ciudad recolectaban vigas de madera y las llevaban a los almacenes. Las vigas llegaban por el río Tigris desde los bosques en las montañas al norte y al este de la Mesopotamia. Aquí venían los mercaderes para vender sus productos y luego cruzaban el Tigris en su camino hacia las tierras fronterizas. Sakiku prosperó como un centro de comercio durante unos 6 siglos hasta que fue golpeado por un potente terremoto en 1350. Los arqueólogos encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían más de centenares de tablillas de arcilla hechas poco después del terremoto. Es casi un milagro que lograran sobrevivir bajo el agua durante décadas. Las personas que crearon esas piezas debieron haber tallado notas en arcilla mientras aún estaba húmeda. Escribían sobre cualquier tema, desde las cosechas recién almacenadas hasta notas para otros reinos. Luego dejaban que el mensaje se secara al sol. Los escribas incluso tenían que aprender un idioma diferente para que todos fuera de la ciudad pudieran leerlo. Los científicos creen que las tablillas que encontraron eran parte de un archivo privado. Esperan descifrar las notas para aprender más sobre la historia de Sakiku y todo el imperio después del terrible terremoto. El daño a los edificios fue tan enorme que fue imposible restaurar Sakiku a su antigua gloria, y si hubo algún sobreviviente, debió haber abandonado la ciudad. Varias décadas después, los asirios, que también vivían en la Mesopotamia, se asentaron aquí. Construyeron sus casas sobre las ruinas de la ciudad abandonada y usaron las estructuras que pudieron encontrar de los residentes anteriores como paredes exteriores. Pero solo se quedaron aquí durante 50 años y luego decidieron construir una nueva capital en un suelo más fértil para obtener ganancias de la agricultura. Los arqueólogos que trabajaban en Sakiku tuvieron que detener las excavaciones cuando los niveles de agua volvieron a subir y cubrieron la ciudad. Sellaron las ruinas con láminas de plástico ajustadas y colocaron piedras y grava encima. Esperan que esto ayude a proteger el valioso sitio de la erosión del agua para evitar que desaparezca por completo. Son conscientes de la importancia del agua del embalse para la región, pero si vuelve a retroceder, dicen que continuarán con las excavaciones. Había una comunidad próspera en lo que hoy es el desierto de Taklamakan en China hace aproximadamente 1600 años. Vivía a lo largo del río Nilla, que atravesaba el desierto por kilómetros y obtenía su agua del deshielo de las montañas. Después de 3 años de trabajo en la zona, arqueólogos y científicos lograron desenterrar 8 tumbas en el desierto. Gracias al calor, las ropas y los artefactos estaban casi como nuevos. Las personas que usaron esas prendas debieron haber vivido en la antigua ciudad de Nilla. Nilla fue parte de un próspero reino en el corazón de la Ruta de la Seda y tenía una población de más de 3000 personas. Luego las arenas del desierto se descontrolaron y se tragaron la ciudad por completo. Los arqueólogos recién encontraron las ruinas de Nilla a principios del siglo XX. Científicos de diferentes países han intentado resolver sus misterios. Se cree que las tumbas descubiertas a finales del siglo XX pertenecían a personas adineradas. Había algunos artículos costosos en su interior. Una aljaba y un arco, puntas de flecha de metal, pendientes de oro y un collar de cuentas de vidrio, una caja de laca con un peine, maquillaje y un costurero en una de las tumbas. También había seda de la mejor calidad, e incluso los colores brillantes como el verde y el amarillo no se habían desvanecido. La tela también tenía caracteres chinos con citas de libros históricos, lo que ayudó a los científicos a identificar el período en el que fue hecha. Posteriormente, los arqueólogos también encontraron un gran sitio habitacional y 3 edificios en ruinas. Tal vez llevará muchos años más comprender por qué la ciudad cayó y qué les pasó a sus habitantes.
Arqueólogos saudíes y franceses se reunieron cerca del Riad, la capital saudí, y encontraron un asentamiento antiguo que data de hace 8000 años. Los científicos utilizaron todo tipo de tecnología avanzada como escaneo láser, drones y fotografía aérea para desenterrar esta joya del período neolítico. Descubrieron el asentamiento en un punto arqueológico local. Entre los tesoros que desenterraron se encontraron un templo de piedra, restos de un altar y más de 2000 tumbas. Todos estos hallazgos nos revelan prácticas y rituales antiguos. El equipo también encontró las bases de 4 edificios enormes con torres en las esquinas y patios al aire libre, todos con reservorios subterráneos para almacenar agua para uso agrícola. También había un sistema de riego inteligente con canales y cisternas, lo que permitía que la ciudad prosperara en uno de los desiertos más secos del mundo. Dibujos rupestres grabados en la montaña cercana representaban la vida cotidiana de los habitantes. Las excavaciones han estado en marcha en la zona durante más de 40 años y los científicos siguen encontrando nuevos artefactos para responder a más de sus preguntas. Unos pescadores han encontrado huesos, herramientas y artefactos antiguos que tienen 9000 años en el fondo del Mar del Norte. Arqueólogos y paleontólogos británicos y holandeses se apresuraron a ver los hallazgos con la esperanza de que pudiera ser evidencia de la sumergida Doggerlandia. Y no se decepcionaron, incluso había conjuntos perfectos de huellas dejadas por personas mesolíticas que vivieron aquí. Hace 2000 años, durante la última gran edad de hielo, las islas británicas no eran islas en absoluto. Había una masa continental compuesta por muchas colinas, pantanales y densos bosques que la conectaban con el continente europeo. Esa masa terrestre era Doggerlandia, donde una sociedad prehistórica de cazadores-recolectores vivía y prosperaba. Pero luego el nivel del mar comenzó a subir a una velocidad de 1 a 2 metros por siglo, ya que los glaciares se estaban derritiendo. La gente del lugar tuvo que trasladarse a zonas que hoy pertenecen a Inglaterra y los Países Bajos. Los expertos decidieron aprender más sobre la historia de Doggerlandia a partir de datos de las compañías petroleras que operan en el Mar del Norte. Hasta ahora han hecho modelos digitales de cómo pudo haber lucido el área de 47,000 kilómetros cuadrados antes de desaparecer bajo las olas. Aún les falta analizar muestras de insectos, plantas antiguas y el ADN de los animales para obtener una imagen completa. ¿Qué hace un barco en medio de un desierto? Esperarías encontrar una embarcación marina más cerca de la costa. Esta es la pregunta que los arqueólogos se hicieron durante décadas. En 1988 hubo una tormenta cerca de uno de los sitios arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Una estructura de madera emergió de la arena. Había sido ahuecada por las termitas. Los científicos estaban decididos a resolver el misterio. En el año 2000 comenzaron a excavar el sitio cerca de Abidos. Un equipo estadounidense de expertos pronto descubrió un barco que medía 21 metros de largo. Y no estaba solo. En total, había 14 barcos reposando ordenadamente uno al lado del otro. Era imposible desenterrar por completo los barcos debido a su mal estado. Por suerte, la madera estaba bien conservada para obtener una muestra. Los análisis revelaron que los barcos tenían alrededor de 5000 años de antigüedad, la flota más antigua en la historia humana hasta la fecha. La época de su construcción precede a las pirámides de Giza por medio milenio. Cada barco de la flota reposaba en una bóveda que se adaptaba a sus dimensiones. La sala tenía 1/3 del tamaño de una cancha de tenis. Tenía muros de ladrillo de barro que presentaban más de 120 dibujos de barcos. Los antiguos egipcios los grabaron en paredes encaladas que estaban excelentemente conservadas. Los científicos han conocido estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo. Un arqueólogo británico, Arthur Weigall, se topó con una estructura extraña al oeste del río Nilo. Su equipo logró vislumbrar las paredes interiores. Lamentablemente, una sección del techo colapsó, por lo que tuvieron que cancelar la exploración. Los investigadores abandonaron el sitio, pero su ubicación permaneció en los mapas. La posición de los barcos primero llevó a los científicos a pensar que descansaban sobre un banco del poderoso Nilo. Pero había un problema con esta teoría. Hoy en día, el río fluye casi 11 kilómetros al oeste de Abidos. Estudios adicionales del terreno circundante mostraron que el Nilo no cambió su curso a lo largo de la historia. Además, si los barcos flotaran cerca de un muelle, estarían en posiciones inestables. Los 14 barcos de Abidos estaban perfectamente paralelos entre sí.
Solo había una conclusión posible. Alguien los había colocado intencionalmente de esa manera, con mucho esfuerzo. Cada barco tenía espacio suficiente para 30 remeros. Estas embarcaciones podían flotar, no eran modelos. Pero los académicos aún no saben si realmente navegaron por algún cuerpo de agua en el antiguo Egipto. Esto no disminuye la importancia del hallazgo. Anteriormente, los arqueólogos solo encontraron modelos a pequeña escala. Solo en la tumba del rey Tutankamón había 35 modelos de barcos. Durante mucho tiempo, estas figurillas fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones del antiguo Egipto. El diseño de los barcos confirma que eran auténticos. Son los ejemplos más antiguos que se conservan de barcos construidos. Los pueblos de antes construían embarcaciones primitivas ahuecando grandes troncos de árboles. La alternativa era usar juncos que eran atados entre sí para formar una balsa. Los barcos de Abidos tenían tablones amarrados juntos. Este fue un avance significativo en la construcción naval. Durante su época, los barcos debieron parecer impresionantes. La madera era una mercancía valiosa en ese tiempo. No había madera en el desierto. El cedro tenía que ser importado desde el Líbano. La única persona que podía permitirse tal lujo era el faraón. Estudiar la zona alrededor de la antigua flota proporcionó más respuestas. Los científicos descubrieron una estructura de adobe donde los egipcios adoraban al faraón. La fecha aproximada de construcción coincide con la de los barcos de madera. Los mismos ladrillos con los que se construyó este edificio se utilizaron para revestir la flota. En el momento de su construcción, las salas donde estaban almacenados tenían un techo. Esa es la sección que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias en ataúdes, estas magníficas naves descansaban dentro de espléndidas bóvedas. El exterior de estas salas también era impresionante. Las paredes exteriores originalmente tenían un revestimiento de piedra caliza blanca. Reflejaba la luz del sol. Bajo el sol del desierto, la estructura que albergaba los barcos debía brillar desde kilómetros de distancia. Los constructores del antiguo Egipto usaron la misma técnica para cubrir las pirámides 500 años después. Hoy en día, su superficie se ve irregular, pero no siempre fue así. Cuando fueron construidas, las pirámides tenían una capa superior de fina y blanca piedra caliza. Su superficie era suave y brillaba a la luz del sol. En lugar de tener escalones, la capa exterior de las pirámides era más bien una rampa lisa. Los arqueólogos se quedaron con una última pregunta. ¿Qué faraón poseía la flota? La respuesta estaba a solo 1,5 kilómetros del sitio. Allí descansaba la tumba de un faraón de la quinta dinastía, Sesostris III. Su época y estilo de construcción coincidían con los de las cámaras con barcos. El final de su reinado podría explicar cómo los barcos terminaron en medio del desierto. El faraón probablemente falleció en el norte de Egipto. Luego, su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos en una maravillosa procesión de barcos decorados. Los barcos fueron posteriormente dejados en cámaras cerca del lugar de descanso final de su propietario. Esto tenía un significado simbólico. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, los barcos desempeñaban un papel clave. Su deidad suprema era Ra. Él viajaba por el cielo durante el día en forma del sol. Durante la noche, navegaba por el inframundo en una barca solar. El faraón se identificaba con Ra. Por eso necesitaba barcos en el más allá. Esa era la única forma de regenerarse, así como el sol sale todos los días por el horizonte. Esta creencia existió durante miles de años. El faraón más famoso, Keops, también tenía un barco. Los científicos lo encontraron en 1954 junto a su pirámide en Giza. Es unos 4 siglos más joven que la flota de Abidos, pero el barco de Keops era casi 2 veces más largo. La Gran Pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son 2 de los hallazgos arqueológicos más famosos de Egipto. Pero hay muchos más secretos ocultos bajo las interminables arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida allí.
La han catalogado como el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón en 1922. La ciudad de Atón tiene unos 3000 años. Los historiadores esperan que les brinde una visión única de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El famoso arqueólogo y egiptólogo Zahi Hawass proclamó el sitio como una ciudad dorada perdida. Atón se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital de Egipto, El Cairo. Está cerca del famoso Valle de los Reyes. Los arqueólogos encontraron primero secciones de muros de adobe que se extendían en todas las direcciones. Descubrieron habitaciones completas con herramientas de la vida cotidiana en su interior. El equipo de investigación desenterró una panadería, un barrio residencial y un distrito administrativo. Todos datan de la época en la que la civilización egipcia era la más próspera de su extensa historia. Ellos también fueron los primeros en crear objetos de hierro. En 1911, los científicos encontraron un conjunto de cuentas de hierro cerca de un pueblo del Bajo Egipto. Estos son los artefactos de hierro más antiguos conocidos. El descubrimiento es, literalmente, de otro mundo, ya que los fabricaron moldeando un fragmento de un meteorito. Las 9 cuentas fueron en su momento parte de un collar ornamentado. Ahora están ennegrecidas y corroídas, lo cual es perfectamente normal para una pieza de joyería que tiene más de 5000 años. Consisten en una aleación de hierro y níquel. Los investigadores quedaron impresionados por la habilidad de los joyeros antiguos que procesaron las cuentas. Su artesanía es aún más asombrosa cuando se piensa que no conocían el origen estelar del material. La Gran Pirámide de Giza también tiene una característica notable. Un grupo de investigación internacional investigó la respuesta electromagnética de la estructura a las ondas de radio. Encontraron que la pirámide tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior, en especial dentro de sus cámaras, así como bajo la base de la pirámide. Ahí hay una cámara subterránea sin terminar. Parece que la respuesta electromagnética está vinculada con las propiedades de la piedra caliza, el material principal de construcción de la Gran Pirámide. Los resultados de la investigación podrían tener una aplicación práctica. Este extraordinario hallazgo mejoraría el funcionamiento de células solares y nanosensores. Un arqueólogo portugués acaba de descubrir un montón de barcos hundidos llenos de oro, incluyendo un galeón español con 22 toneladas de oro y plata. Tanto oro hoy en día tiene un valor de unos 2.000 millones de dólares, y esta es la cantidad de un solo barco. El arqueólogo Alexandre Monteiro hizo este descubrimiento casi por accidente. Estaba estudiando algunos documentos cuando encontró información sobre un barco que desapareció en 1615 y decidió que quería encontrarlo. Después de muchos años, Alexandre no solo encontró esta embarcación específica. En realidad, descubrió 8.620 naufragios solo en las aguas de Portugal. De este número, 250 estaban llenos de oro, un descubrimiento que haría temblar a cualquier Jack Sparrow. La mayoría de estos barcos se hundieron por razones aburridas como el clima, pero a veces fueron destruidos en batallas que pueden haber sido épicas. Transportaban oro y otros tesoros del Nuevo Mundo hacia Europa y, por supuesto, todos querían su parte. Alexandre ha estado estudiando naufragios históricos durante 30 años, por lo que ha descubierto muchos barcos que se hundieron de maneras gloriosas. En 1816, por ejemplo, un barco de uno de los hombres más ricos de Portugal se hundió en Australia con la increíble cantidad de 66.000 monedas de plata. Este fue el primer barco de Portugal que se sumergió en las aguas de Australia. La mala noticia es que estos antiguos barcos hundidos, llenos de riquezas e historias épicas, no son tan fáciles de alcanzar. Están muy en el fondo del océano y cubiertos de arena. Igual podrías intentarlo, pero eso sería robar parte de la historia de un país, y eso no está bien, ¿verdad? Naturalmente, Portugal no fue el único país que exploró los mares en esa época. La costa de Europa está llena de barcos hundidos cargados de oro. De hecho, hay alrededor de 1 millón de naufragios históricos bajo el agua en este momento, y los tesoros abandonados bajo el mar podrían valer alrededor de 60.000 millones de dólares.
Es una cantidad de dinero enorme, pero déjame decirte que estos barcos hundidos llenos de oro no valen realmente la pena. Hay muchas historias de descubrimientos de tesoros marítimos que se convirtieron en demandas judiciales terribles y hasta en largas condenas de cárcel. Nuestra primera historia comienza en 1746, cuando una violenta tormenta hizo naufragar un barco llamado Príncipe de Conti cerca de una isla de Bretaña. La nave estaba llena de té, cerámica y tenía 100 lingotes de oro. Por supuesto, los dueños del barco intentaron salvar el botín, pero si no es fácil ahora, imagina cómo era en el siglo XVIII. Pasaron más de 200 años para que la embarcación fuera encontrada. Finalmente ocurrió en 1975, cuando un grupo de franceses la descubrieron y decidieron llevarse casi todas las cosas valiosas que pudieron encontrar. Ahora bien, dije que estas cosas no valían la pena por una razón. En Francia, si encuentras algo que podría ser histórico, debes declararlo a las autoridades locales dentro de las 48 horas. No cumplir equivaldría a cometer algo conocido como delito. Para ser justos, nuestros amigos franceses sí declararon sus hallazgos, pero solo los cañones corroídos del barco. ¿Y el oro? Bueno, lo vendieron, obviamente, porque cada lingote de oro vale entre $125,000 y $231,000. A las autoridades francesas les llevó casi 50 años recuperar el oro robado, y no lo recuperaron todo. Parte de él fue comprado por una pareja de ancianos que vivía en Florida, y el delito es tan grave que fueron acusados de estar relacionados con lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de bienes culturales. Los saqueadores también vendieron algunos lingotes de oro a la colección del Museo Británico. Ahora, volvamos a la década de 1850, cuando un vapor llamado SS Central America viajaba de Panamá a California y de regreso. Esto ocurrió durante la fiebre del oro de California, una época en la que 300,000 personas se trasladaron a California para buscar oro. Debido a que la ruta de viaje no era nada sencilla, la gente tenía que transportar su oro en grandes barcos. Aquí es donde entra en escena nuestro amigo el SS Central America. En 1857, el barco tenía a bordo 578 personas y unas 10 toneladas de oro. Muy pocos sobrevivieron, y entre 100 y 150 millones de dólares en oro se hundieron con el barco. Todo esto explica por qué, en 1988, un grupo de inversores de Columbus decidió financiar un proyecto de investigación para encontrar este barco. La investigación fue liderada por un hombre llamado Tommy Thompson. Tommy estaba obsesionado con la idea de encontrar este barco hundido lleno de oro. Le llevó años hallar la ubicación exacta del SS Central America, en especial porque el barco estaba a 2.300 metros bajo la superficie del Océano Atlántico y recuperarlo requería de mucha tecnología sofisticada. Un grupo de 161 inversores financió su aventura, pero no hace falta decir que no lo hicieron por amor. Invirtieron $12,500,000 en este proyecto porque esperaban ganar al menos 10 veces más. Pero como la vida no es todo risas y alegrías, 39 compañías de seguros demandaron al equipo de investigación en cuanto recuperaron el oro. En aquel entonces, cuando el barco estaba operativo, estas compañías aseguraron la carga del SS Central America, y cuando finalmente la carga fue recuperada, más de 100 años después, querían ser indemnizadas. Dijeron que no era su trabajo recuperarlo, pero eso no significa que lo abandonaran. Estos disparates no prosperaron, y el 92% del oro fue entregado al equipo de investigación. La trama se complicó cuando los inversores fueron estafados por nada menos que Tommy Thompson, quien huyó con $4,160,000. También tenía 500 monedas de oro, pero no le ha dicho a nadie dónde están. Casos como este son la razón por la que la mayoría de los países tienen reglas para proteger las propiedades culturales. Y sí, a veces los naufragios pueden ser una propiedad cultural. Obviamente, hay muchos descubrimientos de tesoros marítimos que ocurren sin violar ninguna ley. El SS City of Cairo, por ejemplo, era un vapor que se hundió en 1929 con 2,000 cajas de monedas de plata, con un peso de 122 toneladas.
Una empresa llamada Deep Ocean Search recuperó las monedas de una profundidad de 5.200 metros, 1.400 metros más profundo que el Titanic. 34 millones de libras fueron al Tesoro del Reino Unido, y Deep Ocean Search también recibió una parte. La buena noticia es que algunas de las monedas pueden ser compradas por coleccionistas de manera legal. Pagar por un tesoro es tal vez lo más cercano que se puede estar de un hallazgo arqueológico submarino. Sé que todo lo que hice fue destruir tus sueños de piratería, pero aunque saquear naufragios llenos de oro puede ser un delito en la mayoría de los países o simplemente imposible para nosotros meros mortales, no todo está perdido. Hay unos 770 billones de dólares en oro en el fondo del océano, y no tiene dueño. Es como una mina de oro submarina, solo que el oro está en el agua. ¿Sabías que el agua del océano es salada, no? Bueno, el oro se mezcla con los minerales del agua, así que no es como si fueras a tropezar con una pepita de oro en la playa. Cada litro de agua de mar contiene 13.000 millonésimas de gramo de oro, y es muy difícil extraer esas diminutas partículas del agua. Pero eso no significa que no haya habido intentos, y, por supuesto, también ha habido engaños. En la década de 1890, un hombre afirmó haber inventado un aparato que extraía oro del agua de mar. Cuando consiguió suficiente dinero, huyó del país con el efectivo. Si realmente quieres obtener algo de oro, podrías intentar extraerlo del núcleo de la Tierra, que contiene 1,6 trillones de toneladas de oro. Hay 16 veces más oro en el núcleo de la Tierra que el que los humanos han extraído en toda la historia. No hay engaño aquí, ya que nadie se ha atrevido a llegar hasta allí todavía. Si los arqueólogos siguen descubriendo barcos hundidos llenos de oro por ahí, tal vez podamos hacer nuestros propios hallazgos de tesoros marítimos, o al menos ahorrar suficiente dinero para comprar algunas monedas de plata. Planeas pasar tus vacaciones de verano en África, y tu destino es el desierto del Sahara. Se encuentra en el norte del continente, extendiéndose desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Te emociona montar en camello y aprender sobre las ricas culturas de la región. Tomas un vuelo muy largo y finalmente llegas. Te encuentras en el desierto más grande del mundo. ¿Puedes creer que son 9,9 millones de kilómetros cuadrados? ¿Estás listo para tu primera aventura después de beber litros de agua helada? El guía te da a elegir. Puedes pasar 2 semanas visitando una serie de oasis, o puedes ayudarlos a resolver un misterio local. En lo profundo del desierto, cerca de una ciudad argelina, se encuentra un misterio que aún no ha sido resuelto. Una serie de enormes círculos en la arena. Hay docenas de ellos, que se extienden por kilómetros en línea recta. Fueron descubiertos a través de imágenes de Google Earth hace varios años. La gente ha debatido sobre ellos durante mucho tiempo, pero nadie parece conocer su origen. Lo extraño es que están a muchos kilómetros de distancia de cualquier pueblo, carretera o actividad humana. La forma más rápida de descubrir la verdad detrás de los círculos es haciendo preguntas. Tomas tu cuaderno y te dispones a hablar con los lugareños. Cualquiera puede servirte en este escenario: geógrafos, antropólogos, ancianos e historiadores. La primera persona con la que hablas es un experto en mapas. Debes averiguar si esos círculos son reales o se trata de una falla del satélite. Terminas entrevistando a las personas que toman las imágenes satelitales de Google Earth. ¿Los círculos están realmente ahí? Aparecen en múltiples fotografías de muchos años. Entonces, averigüemos por qué están allí. Después de 2 días de entrevistas, tienes tu primera pista. Los círculos podrían ser el resultado de la actividad petrolera. Los expertos te explican por qué esto tiene sentido. Argelia es un área rica en recursos naturales, por lo que esta sería una suposición sensata. Por lo general, para averiguar si hay algo que valga la pena extraer, las empresas realizan estudios sísmicos. Estos permiten analizar la superficie de la Tierra enviando ondas de choque al suelo. Dependiendo de cómo reboten estas, se sabe que se encuentra allí. Un vehículo especial podría haber dejado marcas en el suelo de esa manera. Entonces, ¿resolvimos el misterio? No del todo. Como sabes, el desierto del Sahara es una de las zonas más secas del planeta. Las altas temperaturas promedio en verano superan los 40 grados centígrados. Para sobrevivir allí, las personas necesitan encontrar formas de acceder al agua.
así que estos círculos podrían ser una especie de ruina o restos de antiguos pozos de agua. Una vez más, diría que esta es una suposición sensata. ¿Listo para hacer la verificación de esta hipótesis? Algunos antropólogos coincidieron en que estos círculos podrían ser los antiguos fogaras. Fogara es el nombre de un estilo de sistema de riego de 2500 años de antigüedad, que generalmente se encuentra en el norte de África. También se lo conoce como knot en otros lugares del norte de África. Los lugareños cavan un pozo profundo en un punto elevado, lo suficientemente profundo como para alcanzar el agua subterránea. Luego, hacen pozos paralelos a distancias regulares. Luego, cavan un canal subterráneo que conecta la ciudad con el pozo. Únicamente con la ayuda de la gravedad, el agua corre desde el pozo hasta la ciudad. Esa tecnología tradicional proporcionó agua para cultivos, ganado y humanos. Digamos que estos pozos hicieron posibles los oasis creados por humanos. Incluso el nombre del pueblo más cercano era una indicación de que esto podría ser cierto. Tal denominación es Fogaret Essaouia, que de hecho significa fogaras, esos antiguos pozos. Esta pista estaba demostrando ser muy precisa. Decides viajar hasta allí para comprobarlo por ti mismo. Tomas un autobús, te sientas y disfrutas el viaje. El paisaje del norte de Argelia está repleto de pueblos de aspecto antiguo. Incluso ves ruinas de pozos en el camino, en las afueras de ciudades más pequeñas. Al abrir las imágenes satelitales de Google, puedes observar las marcas de Knot en el suelo, una serie de agujeros que recorren varios kilómetros. Pero tan pronto como llegas, descubres que estabas equivocado. Dale Lightfoot, uno de los principales expertos mundiales en knots, dijo que los círculos definitivamente no eran eso. Incluso las imágenes del satélite confirman esta diferencia. Estábamos tan cerca. Aparentemente los knots o fogaras no correrían en línea recta y no tendrían forma de círculos. Otra pista de que esta no era la respuesta es que no había pueblos al final de ellos. Los círculos estaban muy lejos de cualquier actividad humana. Y los knots se construyeron explícitamente para proporcionar agua a los asentamientos humanos. Bueno, fue un buen intento. Estabas por renunciar a este misterio cuando decides hacer una excursión más. Te llevas días de preparación, camionetas, comida y equipo. Todo para poder desentrañar el misterio de los círculos del Sahara. El primer día conduces más de 160 kilómetros en el desierto. Siempre tuviste curiosidad por observar cómo era esta parte del mundo. Allí no se ven más que dunas de color amarillo mostaza. Sin embargo, el cielo nocturno es bastante lindo. Puedes ver toda la Vía Láctea con tus propios ojos. Acampas y duermes bajo un dosel de estrellas. Al día siguiente, la tensión crece. No tienes señal en el celular. ¡Oh, rayos! Pero afortunadamente colocaste las coordenadas de los círculos en Google Maps. ¡Y sorpresa! El modo sin conexión funciona. Sigues las coordenadas, pero te llevan por el mal camino. Empiezas a ponerte nervioso pensando que todo esto fue en vano. Pero tú y el equipo se suben al auto y conducen unos pocos kilómetros más para llegar a las coordenadas. Después de un viaje lleno de baches, no puedes creer lo que ves. Ahí está, un enorme cráter excavado en la arena, rodeado por 12 agujeros más pequeños. Desde arriba parece un reloj, sin las agujas, por supuesto. Desde el suelo se ven muy tenues, tanto que casi no los notas. Buscando en el área, notas que todos los agujeros tienen algo similar. Alambres de metal, alambres delgados que puedes jalar del suelo. Están enterrados profundamente, así que empiezas a cavar. Un objeto comienza a aparecer. Parecen viejas barras de dinamita. Esto sin duda te sorprende. Mejor dejar de cavar para evitar accidentes. Al final, te sientes satisfecho, pero aún curioso. ¿Para qué podría ser toda esta dinamita? ¿Y quién la puso allí? Lo que viene después es el punto de inflexión de tu aventura. Caminando de regreso al auto, ves algo brillando en el suelo. Te acercas con curiosidad. Es redondo, está oxidado y parece una lata de sardinas. ¿Qué hace esto aquí? ¿Podría darte más pistas sobre el misterio de los círculos? Por si acaso la recoges y la metes en el auto. De vuelta en la ciudad, las piezas del rompecabezas comienzan a revelar la historia detrás de los círculos del Sahara. Traes fotos y la lata de sardinas y se las enseñas a los expertos locales. Analizan su material y te dan un veredicto sorprendente. Resulta que tu primera suposición fue la más cercana a la realidad. Entonces, ¿qué pasó con esa suposición?
¿Por qué necesitábamos seguir investigando un poco más? Bueno, porque era solo una verdad a medias. Los círculos del Sahara no son una huella de estudios sísmicos. Cuando se hicieron, esta tecnología ni siquiera existía. Pero están relacionados con la exploración petrolera. Los agujeros llenos de dinamita eran un método antiguo para la búsqueda de petróleo. Los círculos son los restos de los topógrafos que buscaban recursos bajo tierra. ¿Y las latas de sardinas? Bueno, fueron dejadas por los trabajadores que realizaron los trabajos de explosión. Tenían que comer, ¿no? Según el tipo de lata, esto sucedió más o menos alrededor de los años 50 y 60. Así que estos círculos ni siquiera son tan antiguos. De hecho, son modernos, si me lo preguntas. Bueno, espero que estés feliz de haber ayudado a desentrañar este misterio. Nos vemos en la próxima aventura de resolución de enigmas. El descubrimiento accidental más emocionante que he hecho en mi vida fue un billete de $10 en mi antigua chaqueta de invierno. Sin embargo, algunas personas son más afortunadas, ya que descubren ciudades subterráneas de hace siglos o realizan inventos que las convierten en millonarias. El velcro se inventó después de un paseo rutinario por el bosque. Los copos de maíz se inspiraron en un diente astillado y la masa salvó por casualidad a un imperio empresarial de la caída. En 1998, el ingeniero eléctrico John Williams encontró algo que parecía un enchufe eléctrico saliendo del suelo. Comenzó a cavar y notó que estaba incrustado en una pequeña roca. Lo encontró en una zona rural de América del Norte, lejos de la civilización, de complejos industriales, aeropuertos, fábricas y plantas electrónicas. Este dispositivo electrónico incrustado en una sólida piedra de granito recibió el apodo de Enigmalito y un precio de $500,000. Algunos científicos están seguros de que es una gran farsa y no un recuerdo dejado por visitantes extraterrestres, como afirma Williams. Sin embargo, quien descubrió la roca quería demostrar que era una auténtica pieza de tecnología antigua, algo así como un conector eléctrico. Si no es una farsa, entonces este pequeño hallazgo podría ser una prueba de que los humanos u otra civilización del pasado eran mucho más avanzados de lo que pensamos. Deben haber inventado una forma de transmitir electricidad mucho antes que los humanos en el siglo XIX. Los científicos tuvieron la oportunidad de examinar el hallazgo y determinar qué era realmente sin romper la roca, pero no hubo interesados. Williams consultó con un ingeniero y un geólogo, y ambos confirmaron que no había rastros de pegamento en el componente electrónico. Tampoco fue soldado, por lo que debe ser tan antiguo como la roca, que tiene alrededor de 100,000 años según el análisis geológico. El Dr. John Kellogg tenía una filosofía de vida biológica con ejercicio regular, masajes, abundante agua, sin malos hábitos ni cafeína y sin carne. A finales del siglo XIX se hizo cargo de un instituto de salud en Michigan. Una vez preparó una mezcla de harina, avena y harina de maíz. Pensaba que al hornear granos enteros a altas temperaturas serían más fáciles de digerir y en general más saludables. Horneó la mezcla 2 veces y primero hizo galletas, pero un paciente se rompió un diente con esa versión. Luego decidió romperlo en pequeños pedazos. Es difícil precisar exactamente cómo surgieron los copos de maíz de Kellogg, ya que circulan muchas versiones de la historia. La esposa de Kellogg, Ella, y su hermano Will afirman que jugaron un papel en la creación de los copos, junto con otros miembros de la familia y el personal del sanatorio. Según la historia de la empresa, todo sucedió una noche en 1898, cuando se dejó una masa de cereal a base de trigo fuera demasiado tiempo y se fermentó. Cuando se estiró, la masa ligeramente mohosa se convirtió en estos copos grandes y finos que se volvían crujientes y deliciosos en el horno. Durante los siguientes años, Will Kellogg siguió ajustando la receta y se dio cuenta de que el maíz producía copos aún más crujientes y sabrosos que el trigo. Su marca, Kellogg's Corn Flakes, se ha convertido en una empresa de miles de millones de dólares.
El ingeniero suizo Georges de Mestral una vez salió a caminar con su perro y regresó con una idea que más tarde llegaría al espacio. Cuando volvieron del bosque, de Mestral notó que sus pantalones y el pelaje de su perro estaban cubiertos de pequeñas espinas de la planta de cardo. Examinó las espinas bajo el microscopio y notó que tenían forma de pequeños ganchos que se adherían a los bucles en la ropa y el pelo de los animales. Decidió recrear esa tecnología natural para diseñar un cierre extra fuerte con muchos usos prácticos. Estuvo probando diferentes materiales para su invención durante varios años y finalmente se decidió por el nylon. También necesitaba diseñar un tipo especial de telar que pudiera tejer las fibras a la talla, forma y densidad adecuadas. A de Mestral le llevó un total de 14 años presentar al mundo el velcro, que significa terciopelo y gancho en francés. De Mestral esperaba que su invención reemplazara el cierre en la ropa, pero el mundo de la moda consideró que el velcro se veía barato y poco atractivo. Sin embargo, a la NASA no le pareció así y utilizó el velcro para los trajes espaciales y los cascos de los astronautas en la década de los 60. Ahora, el velcro se usa en todas partes, desde calzado hasta juguetes y cojines de asientos de avión. Antes de mediados del siglo XX, la mayoría de los hogares se calentaban con carbón, lo cual dejaba hollín por toda la casa, que era especialmente visible en los empapelados. Coutole Products era la empresa más grande que vendía limpiador de empapelado. Pero en los años 50, cada vez más personas cambiaron a gas, petróleo y electricidad, y el problema de la acumulación de hollín se resolvió en su mayoría. El dueño de Coutole Products estaba intentando salvar su negocio. Mientras tanto, su cuñada leyó que el limpiador de papel tapiz podía usarse para hacer decoraciones navideñas. Ella trabajaba como maestra de preescolar y la plastilina era bastante difícil de manejar para sus estudiantes. Así que decidió probar este material para moldearlo en diferentes formas y funcionó muy bien. Ella les contó a sus familiares su descubrimiento y sugirió un nombre para él: Play-Doh. La compañía Coutole estaba a punto de declararse en bancarrota, por lo que fue una gran alternativa para un nuevo negocio. Pronto, Macy's y Marshall Field se interesaron en el nuevo juguete y comenzaron a venderlo. Originalmente, el Play-Doh solo venía en un color, el blanco, pero pronto se expandió a rojo, azul y amarillo. También se realizaron varios cambios a la receta original, pero la mezcla sigue siendo mayormente la misma que cuando se usaba para limpiar papel tapiz. Una leyenda urbana dice que si tomas toda la masa de Play-Doh que se ha hecho y la pasas por su set de juego de fábrica, obtendrás una serpiente que rodeará el planeta 300 veces. Un hombre de Turquía estaba renovando su casa cuando derribó una pared de su sótano con un martillo. Descubrió un túnel detrás de esa pared que conducía a una antigua ciudad subterránea. El túnel llevaba a más túneles y luego a salas y cámaras. Resultó ser un complejo subterráneo completo con 18 pisos y sin un solo habitante, abandonado hacía mucho tiempo. Era la ciudad de Derinkuyu, construida hace miles de años, un hogar para unas 20,000 personas. Quienquiera que la haya erigido tenía una gran habilidad, ya que es bastante fácil construir túneles. La historia no solo está esculpida en piedra. Estos dibujos hechos en rocas de hace 11,000 años podrían advertirnos sobre un futuro extraño. Tanto los mayas como la gente de Göbekli Tepe hicieron grandes predicciones sobre el futuro de la humanidad. Lo inquietante es que, a pesar de estar separados por cientos de kilómetros y años, usaron símbolos similares. Pero primero aclaremos algo. Las civilizaciones antiguas solían representar a sus deidades como humanoides. Encontrarás representaciones humanoides de seres celestiales en el Antiguo Egipto y también en las sociedades precolombinas de América. Por ejemplo, los aztecas tenían una deidad importante a la que llamaban Quetzalcóatl. Se le relacionaba con el viento, Venus y el sol. En algunas representaciones antiguas del arte azteca aparece con un pequeño bolso.
Lo sorprendente es que una figura alada muy similar fue representada por los asirios. Ya es extraño que eligieran formas similares para representar a sus dioses, a pesar de que estas civilizaciones no tenían ningún contacto entre sí. ¿Pero dibujar un bolso casi idéntico? Eso parece un poco exagerado. Por supuesto, cuando decimos bolsos, nos referimos a tallados que representan objetos que se asemejan a los bolsos modernos. No exactamente de Coach o Prada, pero entiendes la idea. Algunas teorías sugieren que este misterioso bolso podría estar relacionado con viajes en el tiempo. Hemos visto que Göbekli Tepe habla de una gran inundación que destruyó una civilización antigua. Pero durante la época en que esas personas vivieron, estas criaron ganado y cultivaron alimentos. Sabían cómo manejar semillas y recoger cosechas. Según una teoría, este accesorio elegante podría haber sido utilizado para transportar semillas. Dado que se cree que Göbekli Tepe está cerca de donde podría haber sido construida el Arca de Noé, las personas de la zona podrían haber reunido semillas para plantar en el Nuevo Mundo después del Gran Diluvio. ¿Extraño? Definitivamente. Pero así es todo de lo que hemos estado hablando. Así que sigamos adelante. Otra teoría sobre el significado del bolso tiene un enfoque mucho más sencillo. En múltiples culturas antiguas, el círculo se usaba para representar la espiritualidad y la no materialidad. Pero el cuadrado a menudo era asociado con conceptos de la tierra y la materialidad. Entonces, lo que nosotros, los humanos modernos, entendemos como un bolso podría ser una imagen que simboliza la reunificación de la tierra y el cielo, de los elementos materiales e inmateriales de la existencia. No es una mala teoría, diría yo. Pero después de todo, ¿quién soy yo? Algunos investigadores, como Graham Hancock, no están convencidos con estas explicaciones previas. Para él, Göbekli Tepe tiene que ver con pequeños seres grises y sus contactos con antiguas civilizaciones terrícolas. Justo en el centro de este sitio antiguo hay un pilar especial llamado 43, o recinto D. A primera vista, parece un calendario astronómico. ¿Ves el escorpión? Esa es la constelación de Escorpio. ¿Y esa esfera en el centro? Todo se trata de la alineación del Sol. Sabemos que sociedades antiguas como los mayas o los incas eran astrónomos estelares, así que, ¿cuál es el gran asunto aquí? Resulta que la gente de Göbekli Tepe estaba refiriéndose a un gran desastre natural que acabó con todas las formas de vida antes de su tiempo. Cuando los astrónomos recrearon los ángulos y posiciones del pilar 43, mostraron una configuración astrológica de hace más de 13,000 años. La piedra también representaba un evento trágico, una combinación de inundación y lluvia de meteoritos. El hombre sin cabeza es el trágico final de la humanidad. ¿Y la serpiente que surge del suelo? Olas gigantes que cubren la tierra. Y no es solo una piedra la que cuenta la historia. El pilar 56 muestra más del evento del Younger Dryas, o como lo llamaban, el terror del cielo. Se ven animales que huyen y olas que chocan mientras la lluvia de meteoritos arrasa con todo. Pero espera, mientras que el pilar 43 nos da la fecha exacta del último desastre, el número 18 en el recinto D nos proporciona la fecha del próximo posible cataclismo. El arte representado en este pilar se enfoca en la constelación de Acuario. Tal vez hayas visto la película La Era de Acuario o escuchado algunas teorías esotéricas sobre cómo estamos entrando en esta fase en este momento. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Göbekli Tepe podría estar dándonos la fecha del próximo desastre para que tengamos tiempo de prepararnos. Estas imágenes podrían ser una guía de supervivencia para la humanidad. O tal vez no. Esto sería una locura si no fuera por una pieza de evidencia. Pero vamos a verificar los hechos. El cometa Encke, descubierto en 1786, solía ser parte de un megacometa de 161 kilómetros de ancho, compuesto de hielo, metal y roca. Se desintegró y formó un campo de escombros. Ahora, en lugar de un cometa gigante, tenemos millones de cometas más pequeños. Cuando la Tierra pasó por esos escombros, la gente en Göbekli Tepe vio una tormenta de cometas, todos provenientes de la constelación de Acuario, justo como en el pilar 43. Pero aquí viene la parte aterradora.
Cruzamos ese mismo campo de escombros cada año. Si estás viendo esto en septiembre, octubre o noviembre, entonces estamos volando a través de él en este momento. Podría suceder que estos escombros caigan nuevamente sobre la superficie de la Tierra y repitan la historia. Pero hasta ahora, eso es solo una teoría. La pregunta asombrosa es: ¿cómo sabían las personas en Göbekli Tepe sobre un evento que sucedió antes de que todos ellos nacieran? En 2019 se comenzó a excavar en Karahan Tepe, a unos 64 kilómetros de Göbekli Tepe. Pero la investigación sugiere que podría haber sido asentado incluso antes. Göbekli Tepe parece haber sido un lugar de culto o un observatorio, pero Karahan Tepe muestra signos de una sociedad estructurada. Las excavaciones en Karahan Tepe revelan artefactos como tallados intrincados, herramientas e incluso posibles restos de edificaciones. Esto sugiere que estas personas no solo eran cazadoras y recolectoras, sino que tenían una sociedad estructurada con prácticas espirituales o ceremoniales. En 2020, los investigadores comenzaron a desenterrar varios otros asentamientos en el área, lo que indica que Göbekli Tepe era parte de una gran metrópoli. Todo el sitio es conocido de forma colectiva como Tas Tepeler. El asunto es que las matemáticas detrás de todo esto tienen desconcertados a los científicos. En esa época, la Tierra estaba saliendo de su última edad de hielo, y los científicos solían pensar que las civilizaciones de la Edad de Piedra eran primitivas. Pero siguen apareciendo evidencias que demuestran que ese no es el caso. Para que Göbekli Tepe haya existido con ese nivel de tecnología hace 12.000 años, debe haber habido una civilización aún más antigua. Ese tipo de tecnología no surge de la nada. Además, tenemos muchas otras pruebas de sociedades avanzadas. Tomemos a los mayas, por ejemplo. Descubrimientos recientes han demostrado que eran aún más avanzados de lo que pensábamos. Construyeron enormes ciudades con caminos de hasta 39 metros de ancho, pintados de blanco para guiar a los viajeros durante la noche, una hazaña que se esperaría en lugares como Portugal o Inglaterra. Estos senderos, a veces elevados sobre terrenos pantanosos, formaban una red de más de 964 asentamientos, como una gigantesca telaraña. Un grupo de científicos centró su atención en esta teoría, pero podría ser el punto de conexión de todo lo que hemos estado especulando en este video. Después de todo, las personas del cielo podrían haber descendido y contado a la gente de Göbekli Tepe sobre la destrucción de una civilización más antigua que la suya. ¿O no? Recuerda, no dejes de lado tu pensamiento crítico solo porque veas algo en internet. De todos modos, Göbekli Tepe despierta sospechas, al igual que Stonehenge y las grandes pirámides de Egipto. Cuando incorporamos a pequeños extraterrestres verdes en la ecuación, explica una forma en que estas proezas de ingeniería surrealistas fueron posibles en estos sitios. Pero también subestima a nuestros ancestros humanos y sus habilidades de pensamiento. Una de las principales características de la arquitectura de Göbekli Tepe son los pilares en forma de T. El más pesado de ellos pesa 20 toneladas y mide alrededor de 6 metros. Estos pilares fueron erigidos a la perfección, sin un solo rasguño en ellos. Claro, eso es bastante difícil de hacer sin máquinas modernas. Pero bueno, tal vez lo descifraron y los construyeron tras mucho esfuerzo. En caso de que no sepas de qué estoy hablando, se supone que este viejo amigo descifró el secreto de los constructores de pirámides en la América moderna. Lo utilizó para construir su propio castillo y otras estructuras fascinantes. Supongo que tendremos que seguir investigando para descubrir los verdaderos hechos al respecto, ¿verdad?